cristiano cada día trabaja fuerte por conseguir esas cosas que siempre ha deseado. Cristiano se esfuerza, cristiano trabaja, cristiano habla con clientes, hace negocios. Cristiano está feliz porque está avanzando en la vida. Se esfuerza, trabaja, logra sus metas y todo por su familia. La hora de la comida llega y regresa a casa para sentarse en torno a la mesa con su esposa y sus hijos. La señora cristiana está esperando lista para tener la comida para el señor cristiano. Regresa cristiano al trabajo por la tarde, donde atiende correos, llamadas, clientes, asuntos. Después de 10 horas de arduo trabajo esforzado, regresa a casa. Cristiano se sienta en su sofá preferido, ve su programa favorito, tiene un tiempo de plática con su esposa, se sienta en torno a la mesa con sus hijos y hace una oración para dar gracias por los alimentos, y después de ver televisión un rato va a dormir. Así es cristiano de lunes a viernes. El sábado es día diferente. Se levanta y sale a desayunar con su familia, come con familiares y amigos. Una carne asada, un paseo para salir de compras, una ida al cine. Cristiano está feliz porque puede comprar muchas cosas a su familia y a sus hijos que tanto ama. Puede también cambiar su coche regularmente. Pero el domingo es un día distinto, un día especial. ¿Dónde está mi Biblia? Es día de ir a la iglesia. Pero antes no cae mal un desayuno en algún buen lugar. Oh, ya comenzó el culto, llegamos a las alabanzas. Bueno, más vale tarde que nunca. Unas alabanzas, saludar a los hermanos. Vamos a escuchar la predicación. Se oye bien, suena muy bien. Dios los bendice a todos. Es tarde de descanso. Después de preparar la comida y tener una hermosa comida con los hermanos, es tarde de ver fútbol. Así es la vida de cristiano. Así es la vida de cristiano. Todo está bien, todo parece bien, pero en realidad está bien. No. Cristiano nunca predica. Cristiano nunca expone la verdad con su familia. Cristiano no habla de su fe cuando los compañeros de trabajo hablan de religión. Cristiano nunca ha hablado con sus vecinos acerca de la salvación en Cristo, pero para cristiano todo está bien. Tristemente, cristiano, el señor cristiano y la señora cristiana tienen solo una religión. El orgullo es la actitud de buscar todo aquello que satisface el corazón de uno mismo. Y hemos estado estudiando esto en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, ¿recuerdan? Y allá en el capítulo 4 vimos que el orgullo es una de las manifestaciones del corazón, y esto estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo trata con esta situación y les lleva a reconocer que sus conflictos y sus luchas internas tenían que ver con el orgullo de su corazón. Debemos recordar que este pecado comenzó con Adán y Eva cuando desobedecieron el mandato de Dios, y a partir de ahí el corazón se convirtió en una fuente de maldad, una llaga que supura veneno, una bomba de humo que despide orgullo. El orgullo es la actitud más evidente de un corazón ensimismado, adorador de sí mismo. Varias palabras describen esto en la Biblia: egoísmo, egocentrismo. Y el orgullo del corazón es la actitud de buscar todo aquello que agrada a sí mismo sin considerar a Dios. Los corintios eran orgullosos, así que en este capítulo 4 Pablo escribe para llevarlos a una perspectiva correcta. Y lo primero que notamos es que se debe tener una perspectiva correcta de otros en los primeros 5 versículos, ¿recuerdan? No debes sobreestimar al hombre, ni siquiera en la iglesia. Debes considerar a los hombres como servidores de Cristo, como alguien que sirve consciente del juicio de Dios. En segundo lugar, vimos una correcta perspectiva del corazón en los versículos 6 al 8. El corazón humano es orgulloso. El corazón humano es egocéntrico, y el orgullo es destructivo, es hipócrita, es una fachada ilusoria.
es una jactancia arrogante, es una arrogancia autoexaltante, es vanagloria que se exalta a sí mismo. Ahora tenemos que ir a nuestra tercera sección en los versículos 9 al 13, donde vamos a notar una perspectiva correcta de sí mismos. Aquí vamos a poner el dedo hacia cada uno de nosotros. Aquí la palabra lo que hace en estos versículos es apuntar a las actitudes que cada uno debemos modelar dentro de la vida cristiana. Y esto es algo muy importante porque tiene que ver con la perspectiva correcta, no solo de los demás, sino particularmente de uno mismo. La Biblia tiene mucho que decir sobre esto. Debemos en primer lugar recordar que en el Edén el hombre se salió de la posición asignada, ¿cierto? Dios lo confinó a un lugar, el Edén, a ciertas reglas, las de Dios, y el hombre tenía que vivir y desarrollarse dentro de esas reglas. Sin embargo, abandonó su morada terrenal y también su morada espiritual. Dejó lo que lo mantenía con los pies en la tierra. A partir de ese momento, el hombre se convirtió en un hombre orgulloso. El hombre perdió la humildad que lo caracterizó antes de la caída, y Adán comenzó a ser como un gran globo flotante, elevándose por los cielos. El pecado fue como el aire caliente que lo infló más y más, y comenzó a elevarse hacia las alturas de la soberbia y el orgullo. Y entonces, el hombre, a partir de Adán y Eva, comenzó a ser una generación que sube a las alturas en arrogancia. Y entonces Dios apareció y pronunció juicios que fueron como las bolsas de peso en esos globos flotantes para llevar el globo a tierra. Los juicios de Dios actuaron de tal manera que plantó los pies del hombre sobre la tierra y lo llevó a lo más bajo de lo que había imaginado. Y obró de esa manera extraordinaria en el corazón de Adán y Eva para llevarlos a la actitud correcta que ellos debían mantener: la humildad. La humildad. La humildad es la perspectiva que nos corresponde, es la posición adecuada del hombre, es la actitud valiosa, es el tesoro a perseguir. La humildad no surge de un corazón en su naturaleza, la humildad no se compra en ningún lado. La humildad debe tomarse de la fuente de humildad que es la palabra de Dios. Precisamente el apóstol Pablo está tratando de llevar a los corintios a una humildad, y ellos no eran los únicos que lo necesitaban. Por ejemplo, en la carta de los Romanos, en el capítulo 12, dice en el versículo 3, cuando escribe a la iglesia en Roma, en el versículo 3: en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio. Dice la versión de la Reina Valera, que piense de sí con cordura. Que piense de sí con cordura. Esto es humildad. Este es Dios llamando a la humildad al hombre. Este es Dios llamando a la posición correcta. Pero este es Dios también bajando el globo de las alturas y poniendo en el lugar donde debe estar. Debemos considerar aquí que cada uno de nosotros tenemos un potencial para considerarnos más valiosos de lo que somos. Cada uno de nosotros es como un alpinista subiendo a la cima. En cada corazón es como un pastel que se ha esponjado en el horno del pecado. Y cada uno tenemos entonces un llamado para ser humildes. En mayor o menor grado, cada uno de nosotros tenemos que caminar hacia allá. Y es que el orgullo no cabe en el cajón del mueble, es como el florero que se pone encima. Tiene que brillar. Es como la silla en el caballo, tiene que ir por encima. Tiene que ocupar la posición de honor. El orgullo no tiene mayor beneficio que la tortilla que está hasta arriba. Proverbios 21:4 dice: altivez de ojos y orgullo de corazón son pecado. Entonces tenemos mucho que escuchar acerca de lo que Dios tiene para nosotros en esta sección de los versículos 9 al 13, porque aquí vamos a notar cuáles son las tres perspectivas que debemos tener acerca de nosotros mismos para tener una actitud humilde. La humildad es la meta de este sermón. Entender
La necesidad de humildad y cómo aplicarlo y cómo desarrollarlo en nuestra vida es el objetivo. Síganlo en la palabra para que tengamos la perspectiva completa del pasaje. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y en este pasaje tenemos la medicina para el orgullo. Es una perspectiva humilde expresada por el apóstol Pablo de parte de Dios para llevar a los corintios y en segundo lugar a nosotros hacia esa actitud. Y aquí vamos a considerar tres perspectivas sobre uno mismo. Tres perspectivas sobre uno mismo. En primer lugar, en los versículos 9 y 10, debes considerarte lo último del mundo. Considérate lo último del mundo. Vean por favor que en esta sección Pablo hace una reflexión de su propia vida. ¿Lo notaron? Él está poniéndose en la balanza de Dios. Él no está interesado en exaltarse, él quiere tomar la perspectiva correcta. Incluso desde el versículo 1 él ya dijo: considérenos los hombres como servidores de Cristo. Y ahora él va a ir más a la profundidad. Podríamos decir que aquí va a exponer su corazón y va a hablar de sus pruebas. Y lo primero que él quiere mostrarnos con franqueza en el versículo 9 es que lo que dice: Dios nos ha exhibido a nosotros como postreros. Por supuesto que esto no habla de comida, esto habla de posiciones en la lista, habla de lugares en la fila. Nosotros somos lo último del mundo, está diciendo Pablo. Considérate así. Ahora deben recordar la audiencia de Pablo. Ellos eran griegos. Ellos venían de una cultura en donde exaltaban al hombre. Ellos eran humanistas. Ellos estaban orgullosos de sus raíces. Recuerdan los antepasados de los griegos, los cultos del mundo, los creadores de las artes y los deportes. Entonces todos esos griegos vinieron a Cristo y estaban en la iglesia y toparon con una pared de humildad, porque en el versículo 7 el apóstol Pablo les dice: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y aquí comienza a mostrar sus corazones orgullosos, porque en el versículo siguiente dice: ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Y por qué está haciendo esta confrontación? Porque Dios ha querido mostrarnos las actitudes del corazón. Y vean lo que dice el apóstol Pablo: Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, particularmente a mí y a Apolos, como postreros. Y no solo eso, vean la siguiente frase: como a sentenciados, ¿a qué? A muerte. Deben notar que estas no son las personas exaltadas de la sociedad, ¿cierto? Un sentenciado a muerte no es una persona que la sociedad valora. Una persona que está recluida esperando el momento de su muerte no es una persona apreciada. Nadie cuenta en nuestra sociedad con un sentenciado a muerte. Muchos de ellos son olvidados allá en sus lugares de reclusión. Una de las personas que estaba ahí, estuvo hace un tiempo ahí, hace algunas semanas, nos comentaba cómo la mayor desgracia que una persona puede tener es cuando en medio de la reclusión, por alguna condena, sus familiares se olvidan de él. Y nos dijo: es como estar muerto en vida. Y el apóstol Pablo dice: Dios nos ha exhibido de esta manera. Somos como sentenciados a muerte, somos lo último del mundo. En otras palabras, el mundo no tiene esperanza de nosotros. No somos como el presidente o los gobernantes, no somos como los empresarios o las personas renombradas en nuestra sociedad, a las cuales el mundo mira con esperanza de que sean elementos de cambio.
No somos como los candidatos presidenciales en los cuales la gente pone su esperanza. No, dice, nosotros somos personas olvidadas. Para el mundo nosotros no valemos. Para el mundo nosotros no somos grandes, no tenemos posición. Somos olvidados. Deben recordar, por favor, que en el Imperio Romano, él fue en el primer siglo un acérrimo perseguidor de la iglesia cristiana, especialmente a partir del año 64 al 68, fue donde más la persecución arreció sobre la iglesia cristiana con el emperador Nerón. Pero ese no fue el único periodo. Muchos años atrás, los judíos persiguieron a la iglesia y comenzaron a propagar información de que los cristianos eran una secta que trataba de derrocar al emperador, al César. Roma entonces desplegó a sus hombres para atacar una secta llamada del Camino, que eran rebeldes que no reconocían al César. Los cristianos entonces debían ser perseguidos, debían ser apresados, y entonces cada uno de los cristianos comenzó a esconderse. Empezaron a ir a reuniones secretas y comenzaron a marcar las casas donde iban teniendo la reunión, porque esta debía ir cambiando por seguridad. Comenzaron a marcarla con una cruz que parecía más una forma de pescado. Y esa forma fue la que los cristianos comenzaron a identificar donde sería la reunión para no ser identificados. Sin embargo, fueron apresados. Muchos de ellos durante el Imperio Romano del primer siglo fueron llevados a la cárcel. Según historiadores, hablan de miles de cristianos que en ese tiempo, la mayoría de ellos de Jerusalén, fueron apresados, llevados a la cárcel para tiempo después llevarlos al lugar favorito de la diversión romana. ¿Cuál era ese? Pablo lo menciona aquí. Pablo lo dice ahí. Cuando nosotros vemos ahí el versículo 9, parece que nosotros estamos simplemente viendo un versículo que habla de aplicable a muchos años. Sin embargo, Pablo está siendo específico, porque él está hablando de hemos llegado a ser espectáculo al mundo. Y la palabra en griego es teatrón. Y el teatrón romano no era otro sino el Coliseo, el lugar, la arena donde los cristianos eran llevados a muerte. Pablo está diciendo específicamente, somos personas olvidadas, somos como gente destinada a morir, que solamente espera el momento en el cual vayamos a morir a la arena como diversión para el mundo y los demás. Hemos llegado, dice, a ser espectáculo al mundo. El historiador y senador Tácito, en su obra Anales, menciona la persecución a los cristianos por parte de Nerón y menciona que esto se convirtió prácticamente en la diversión de la sociedad romana en el primer siglo. Los romanos iban a la arena para ver cómo en el espectáculo final, porque la arena tenía que ver con un circo, malabaristas, gente que divertía ahí, pero en el espectáculo final, los cristianos destinados a la muerte por ser divisores del Imperio Romano, serían sacados a la arena y después serían soltados unos leones para ver cómo ellos morían. El autor de Hebreos, en el capítulo 10, versículos 32 al 34, Hebreos 10, versículo 32 al 34, nos dice con toda claridad cómo es que los cristianos vivieron, en medio de esta persecución. Dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Todo eso era el espectáculo para la sociedad romana. Y Pablo está diciendo, no somos más que eso.
Es decir, la expectativa de vida en el primer siglo para un cristiano era muy corta. Algunos de los historiadores dicen que estaba alrededor de los 45, 47 años. ¿Por qué? Porque el circo romano era prácticamente el lugar al cual un cristiano iba a ir si es que realmente daba fe o daba testimonio de su fe. Ser cristiano entonces y ser amado por el mundo era una contradicción de términos. No era posible eso. No se podía tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Ser cristiano era prácticamente ser destinado a la muerte. Ahí mismo en Proverbios 11, versículos 36, perdón, en Hebreos 11, versículos 36 y 37, vean conmigo, Hebreos 11, 36 y 37, necesitamos mucha sabiduría precisamente, pero ahora vamos a Hebreos. Hebreos 11, 36 y 37. Otros, dice, experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, dice en el versículo 38, de los cuales el mundo no era digno. El mundo no considera a los cristianos la plusvalía de la sociedad, hermanos. El mundo no tiene esperanza de los cristianos. Ser cristiano y ser amado por el mundo es bíblicamente una contradicción de términos. Pero entonces los corintios están encontrándose aquí con esta verdad. Y como decía, este es como un muro doctrinal que les está humillando. Porque ellos, en base a lo que vimos en los primeros 3 capítulos, ellos querían vivir con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Y esto Pablo dice, no puede ser. No pueden hacer eso. El Señor ya había dado instrucciones claras acerca de esto. En Marcos 10, versículo 42. Vean por favor ahí las palabras del mismo Señor cuando Él expuso acerca de la posición de cada cristiano respecto al mundo. En Marcos 10, 42 al 45, dijo el Señor, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros. En otras palabras, el Señor está llamando a apartarse del mundo en cuanto a la perspectiva que se tiene de grandeza. Cristo está dividiendo, vean aquí, al cristiano del mundo. La humildad en ese tiempo era un término muy extraño porque significaba y era visto como alguien de carácter débil. La humildad era visto como alguien sin honor, como alguien pusilánime. El orgullo, y más aún en la cultura griega, era apreciado de una persona que tenía una actitud imponente, arrogante, que tenía poder, que tenía riqueza. Sin embargo, aquí Dios está llamando a los corintios y a nosotros a otra actitud. ¿Quieren ser fuertes? ¿Quieren ser honorables? ¿Quieren ser apreciados por el mundo? No lo vas a conseguir como cristiano. ¿Quieres ser fuerte, fiel a Dios y reconocido como cristiano? No lo vas a conseguir, no lo vas a conseguir en el mundo. Hay algunos que quieren lo mejor de ambos mundos, ¿cierto? Hay algunos que hoy quieren las mieles de los 2 reinos. Pero la gente escogida por Dios debe comprender esto. Nosotros somos llamados y exhibidos como sentenciados a muerte. Es decir, nosotros hemos sido llamados para una vida de testimonio tal que en algunas ocasiones esto puede incluso llevarnos a la muerte. Y cada uno de nosotros debemos saber que esto es parte del llamado de Dios. Yo sé que estamos viviendo en una sociedad en la cual tal vez las principales oposiciones al cristianismo tengan que ver con críticas, burlas, tenga que ver con tal vez algunas agresiones, tenga que ver tal vez con que algunos de tu familia te dejan de hablar, tal vez en el vecindario no eres parte del grupo, tal vez con los compañeros de escuela o de trabajo no eres de los valiosos, de los buscados, es decir, no eres la chispa de la vida entre ellos, no eres el ajonjolí de todos los moles, pero debes recordar esto.
No estás en el mundo para ganar al mundo, sino para ganar al mundo para Cristo. Y el Señor habló sobre esto. Vean por favor en Mateo 10:39. En Mateo 10:39 el Señor puso claramente delante de ellos lo que significaba ser cristiano. Y puso ante ellos este puntal para que cada cristiano lo siga en su vida. Esta es como una regla, como una línea sobre el piso, llamando a cada uno a pasar del otro lado. Cuando dijo: el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, ¿qué? La hallará. Prácticamente el Señor está llamando a perder la vida por su causa. Aquí es donde todo el plan de vida queda a un lado, donde el plan de retiro, donde la jubilación en una vida tranquila queda a un lado, porque ya no se vuelve una prioridad. Debemos reconocer esto: los cristianos no son los amados del mundo, ¿cierto? No son los apreciados en la compañía. Ellos son una amenaza. Ellos son una amenaza porque son divisores. Ellos rompen con nuestra religión. Ellos rompen con nuestras costumbres. Ellos son personas que quieren cambiar nuestro sistema moral y quieren remover nuestras conciencias tranquilas. Los cristianos son peligrosos, dirían la mayoría de las sociedades. Hay 11 países en el mundo que están catalogados con persecución extrema para los cristianos. ¿Qué significa esto? Significa que 87 o más de cada 100 cristianos tienen una persecución fuerte, muchos de ellos a la muerte. La mayoría de esos países están en Asia y en África. Y estos cristianos son acusados de dos cosas, de dos maneras por el Estado. En primer lugar, de ser espías. Ellos están trayendo información de otros países para dividir nuestra sociedad. Y en segundo lugar, están siendo acusados de desestabilizadores de la sociedad. Porque nuestra sociedad, que va en camino a una prosperidad, los cristianos están diciendo que eso no es importante y así desestabilizan nuestros gobiernos. Por lo tanto, tienen que ir a la cárcel y en algunos casos a la muerte. Ellos están aquí hablando de antiaborto. Están hablando aquí de pro-familia bíblica. Ellos son intolerantes porque no aceptan que haya familias de diversas maneras. Ellos están diciendo sus plegarias antiliberales. Los cristianos son gente peligrosa y son catalogados entonces en muchos lugares como gente non grata, y no hay nada que merezcan sino un circo de burla y de condena. Y el Señor advirtió sobre esto, habló de este desprecio y de esta persecución y dijo: esto no será extraño para ustedes. Juan 15, versículos 18 al 21. Vean que las palabras del Señor son bien claras acerca de esto. En Juan 15 dijo el Señor: si el mundo los aborrece, sepan que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo los amaría, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Vean que estas palabras son una promesa. ¿Una promesa de qué? Una promesa de una cruz, una promesa de un sacrificio, una promesa de un padecer. Y este es el camino de la vida. Este es el camino al Gólgota. Y lo que está diciendo Pablo a los corintios y a nosotros es: considérate lo último del mundo. En segundo lugar, vean conmigo ahí en sus Biblias que también hay una segunda perspectiva que debemos tomar. Y está en el versículo 11. En el versículo 11. Hasta esta hora, dice, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Considérate un peregrino en el mundo. No solamente te consideres lo último, considérate un peregrino en el mundo.
Vean por favor que esta es una sección autobiográfica. Es un testimonio de vida de Pablo, ¿cierto? Él está hablando de su ministerio. Cuando Pablo dejó el judaísmo, su vida cambió radicalmente. Allá, por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, él habló de los méritos que tenía en el mundo. Era un hombre estudiado, era un hombre capacitado, un hombre que tenía cartas de los principales gobernantes para incluso perseguir a la iglesia. Pero al venir a Cristo, su vida cambió. Cuando se encontró con el Señor, sus aprecios cambiaron. Su corazón se tornó hacia otros propósitos. Y ahora todos aquellos logros, dice Filipenses, los tengo por basura. Y él comenzó a ver ya no la permanencia en el mundo, sino la fragilidad y su debilidad en el mundo. Él anteriormente se veía como ese barco que echando las anclas se había aferrado fuertemente a sus propios méritos. Pero cuando vino a Cristo, él está cambiando completamente. Y este versículo 11 lo que nos muestra es un Pablo completamente transformado. Este ya no es el fariseo de fariseos. Este ya no es el hombre orgulloso de la tribu de Benjamín. Este es el hombre que ahora dice: padecemos hambre, sed, vestido, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Y quiero decirles que Pablo no se deprimía por esto. Él no estaba frustrado porque en otro tiempo él sí tenía y ahora no tiene. Él no vivía de las glorias pasadas. Él es el hombre que decía: lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y esto nos muestra su corazón, porque aquí está llevando esta perspectiva de sí mismo a los corintios, para decirles esto: somos peregrinos en este mundo. Prácticamente el apóstol Pablo está cortando las cuerdas que unían los corazones de los corintios a esta tierra. Ellos estaban muy afanados en el materialismo, en las cosas de este mundo. Y Pablo dice: no vamos a estar aquí mucho tiempo. Vean por favor que ahí, en estos tres elementos que menciona, lo dice con toda claridad en el versículo 11: padecemos hambre, sed y estamos desnudos. Esto es algo muy importante, porque aquí debemos considerar algo. Debemos regresar un poco en nuestra mente a los inicios, al Edén, allá cuando la vida eterna se perdió, allá con Adán y Eva cuando fueron creados para vivir en un mundo donde todo era bueno. Sin embargo, debemos recordar, el pecado lo destruyó todo, la vida se hizo temporal. A partir de ahí el hombre se convierte en un peregrino sobre la tierra. Pero el mundo tomó un camino entonces de maldad, y la senda del pecado le va a llevar a la destrucción total, y el cristiano entonces se convierte en un mayor peregrino. Si acaso habían pensado los cristianos del primer siglo en vivir 70, 80, 90 años antes de Cristo, al venir al conocimiento de la verdad, esa expectativa se redujo. Muchos de ellos pensarían que en el momento de convertirse en cristianos, el siguiente paso era la cárcel y el siguiente paso sería la muerte. Y el Señor expresó esta condición allá en su oración intercesora. Si ven conmigo en Juan 17, versículo 14. Juan 17, versículo 14. Cuando Él habló de la condición del cristiano respecto al mundo. Juan 17, 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Vean que el Señor es claro en determinar que así como Él en su naturaleza pertenecía a las esferas celestiales, ahora el cristiano, por la gracia de Dios y la fe en Cristo, ahora su ciudadanía no está en el mundo, sino ¿en dónde? En el cielo. No en la tierra, sino en el cielo. El Señor entonces pone claramente esto y hace en su oración una intercesión: guárdalos en el mundo. Y esto quiero llevarlo a una aplicación en sus corazones. Esto cura de cualquier frustración. Esto previene de cualquier miedo al rechazo. Esto nos guarda al querer buscar o pensar que el mundo es nuestra morada para siempre.
No, hermanos, el mundo no es nuestra morada. Nuestra ciudadanía no está en la tierra. Nuestro corazón no tiene que aventar el ancla para aferrarse a las cosas de este mundo. Al contrario, podríamos decir en estos términos que la vida del cristiano es tan distinta que no tiene que aventar un ancla, para al fondo de la tierra, sino que tiene que levantar la vista y aventar una cuerda hacia el cielo para anclarse a aquellos lugares celestiales. ¿Cuál es la razón, nos preguntaríamos aquí, de acumular tanto? ¿Cuál es la razón de buscar tantas cosas en esta tierra? ¿Cuál es la razón de acumular estudios y doctorados y posgrados? ¿Cuál es la razón? Estas palabras que el apóstol Pablo estaba dando de parte de Dios debían llevar a los corintios a una perspectiva clara. Somos personas que estamos de paso. La vida sobre la tierra es temporal. Allá en Hebreos capítulo 11, hace un rato vimos unos versículos, pero en Hebreos 11:38, cuando dice ahí que de estos hombres cristianos el mundo no era digno, nos dice además que ellos andaban errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. No había morada permanente para el cristiano, no había lugar fijo, no había expectativa de vida larga. Y quiero transmitir esto a ustedes porque si nos preguntamos cuál era la razón por la cual la iglesia del primer siglo tenía tanto impacto en su sociedad, era por esto. Porque no estimaban su propia vida. Ellos estaban dispuestos a salir, a dar testimonio, a predicar. Estaban dispuestos a ser atacados, estaban dispuestos a ser rechazados, perseguidos, apresados e incluso muertos. Noten por favor el testimonio de Pablo. Padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos. Creo que este no es un buen ejemplo de la doctrina de la prosperidad, ¿cierto? Creo que este pasaje nunca va a ser predicado en un púlpito que hable de éxito, prosperidad y bendiciones. Pablo realmente no parece tener una convicción sobre prosperidad. Incluso creo que los psicólogos cristianos de nuestro tiempo hablarían de baja autoestima. Hablarían de depresión por falta de un futuro prometedor. Sus circunstancias no parecen ser las de un cristiano del siglo XXI. Parece que nadie está pensando en esto, parece que no es atractivo. Pablo está hablando de una verdad que debemos considerar en las Escrituras y que debemos tener presente en nuestra vida. Padecer por Cristo, sufrir por causa de la obra de Cristo. Ahora, Pablo no está hablando de quedarse sin señal de internet. Debemos ver con claridad, él no está hablando de no poder comprar ropa de marca, o que la lavadora se descompuso, o se quedó sin coche. No, él está hablando de cosas básicas de la vida. Pablo está realmente padeciendo por esto. Vean por favor ahí en la segunda carta a los Corintios. La segunda carta a los Corintios, capítulo 11, en el versículo 27. Ahí él habla un poco de lo que había experimentado dentro de su ministerio. Y vean por favor, a partir del versículo 27, solamente notemos por ahora ahí, dice que su ministerio consistió en ¿qué? En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Es decir, la idea general hoy del cristianismo no es venir a una clase de vida con estas pruebas, ¿cierto? La idea general del cristianismo es totalmente contraria. Lamentablemente el cristianismo fácil ha llamado a millones de personas a profesar una religión en la cual se le promete éxito, comodidad, bienestar. Pero debemos recordar las palabras de nuestro Señor. ¿Quién fue nuestro Señor en términos de comodidad? Él lo dijo de esta manera: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y esto es lo que los corintios necesitaban escuchar. Y es lo que nosotros necesitamos escuchar. Una correcta perspectiva de sí mismos en el mundo. Somos lo último en el mundo y somos peregrinos en este mundo.
Debemos recordar, la cultura griega era materialista, egocéntrica, enfocada en las cosas del mundo. Vean por favor ahí en el capítulo 6 de esta misma primera de Corintios, esta primera carta a los Corintios, capítulo 6. Noten por favor lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia. Capítulo 6, versículo 6. Pablo está tratando un asunto ahí de lo que sucedía entre los hermanos. Y dice lo siguiente: el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Y dice en el 7: ya es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y tal vez la pregunta aquí surge: ¿por qué estaban peleando? ¿Qué es lo que estaba en disputa? Y vean la pregunta siguiente, nos lo aclara: ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Los hermanos entonces en Corinto estaban orgullosos de ser una iglesia acomodada. Eran como esas iglesias de clase media en donde ellos podían llegar tal vez en su coche, prácticamente todos, estacionarlo en un lugar adecuado, bajarse y llegar a un lugar donde había unas sillas puestas, sentarse y poder tal vez en algún momento cruzar la calle para comprar un agua, algunas cosas para el cine, para la predicación, ¿sí? Y entonces tener la comodidad de escuchar una predicación, terminar la predicación, levantarse, subirse a su coche e irse a su casa hasta el siguiente domingo. Era una iglesia acomodada, era una iglesia costumbrista, era una iglesia que estaba, y cuando había algún conflicto con los hermanos, estaba dispuesta a luchar, no estaba dispuesta a padecer. ¿Por qué peleaban? Bueno, sus corazones estaban arraigados en el mundo. Estaban despreciando las prioridades cristianas. Eran como el hombre que, afanado por el trabajo, nunca puede dedicar tiempo a las cosas del Señor. Eran como la mujer que ha decidido dejar sus prioridades por ganar el mundo y perder el alma de sus hijos. Eran como el joven que abandona los principios bíblicos por mantener un noviazgo como el mundo. En cada caso se revela un corazón anclado al mundo, un corazón cautivado por las cosas del mundo. El mundo ha desplegado un gran aparador que, brillante y hermoso, con luces de colores, lanza sus modelos también a los cristianos, y entonces se convierten en gente que aparenta una religión. Y Pablo dice: no tenemos morada fija. No tenemos morada fija. La palabra morada, astateo en griego, tenemos una palabra: estacionamiento. No tenemos estacionamiento, dice él. Y no es porque en el primer siglo hubiera autos. No es porque estuviera pensando dónde estacionar su carreta. Él está diciendo: tenemos vidas inestables, tenemos vidas sin arraigo, no tenemos lugares fijos. Como alguien dijo, los cristianos no somos del mundo, no amamos el mundo, no quedaremos en el mundo, entonces no busquemos ganar el mundo. Y todo esto estaba confrontando a los corintios y estaba mostrándoles que su orgullo era equivocado, que su arrogancia por las cosas del mundo era un pecado contra Dios. Porque les dice: considérate lo último del mundo y considérate un peregrino del mundo. Y en tercer lugar, versículos 12 y 13 ahí en sus Biblias, versículos 12 y 13: considérate un instrumento de misericordia para el mundo. Pese a esto, pese a lo anterior, pese a que no somos del mundo, pese a que no hemos sido llamados a ganar el mundo, pese a que no pertenecemos al mundo, hay un llamado de Dios para el cristiano en el mundo. Y esto responde a la clásica pregunta: ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí?
Podría alabar mejor al Señor en el cielo. Podría, si cuando Dios me salvó y Él hubiera llevado a toda la iglesia, podríamos allá exaltar su gloria. En realidad seríamos mejores cristianos en el cielo, ¿están de acuerdo? En realidad podríamos cantar mucho mejor en el cielo, podríamos alabar al Señor mucho mejor en el cielo que lo que hacemos aquí. Respuesta: ¿por qué permanecemos en el mundo? Respuesta: porque somos llamados a ser instrumentos de misericordia. Versículos 12 y 13, véanlo. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No buscamos ganar el mundo para nosotros, pero sí buscamos ganar el mundo ¿para quién? Para Cristo. Pablo dice que pese a esto, pese a que el mundo te rechace, pese a que el mundo te persiga, pese a que el mundo te agreda, tú tienes que ser un instrumento de misericordia para Él. Aquí es donde el corazón del Salvador comienza a reflejarse en aquellos que nos llamamos cristianos. Pablo dice esto: tienes un arduo trabajo, tengo que hacer un esfuerzo constante, y él lo va a explicar de tres maneras, en tres frases que tenemos aquí. Y parece que aquí en este versículo 13, parece que en el versículo 12 y 13 estamos viendo la agenda de Pablo. Parece que esta es la agenda de trabajo del apóstol, porque dice: estas son las tres cosas y las tres áreas de humildad de un cristiano. Aquí es donde cada uno de nosotros tenemos que menguar nuestro orgullo y crecer en humildad. Y en primer lugar, vean la primera actividad: nos maldicen y bendecimos. Esto habla de agresión verbal por causa de Cristo. Esto habla de gente hablando mal de ti, burlándose, agrediéndote por ser cristiano. Estas son las burlas de quienes tal vez escuchan el Evangelio y te dicen: no me hables de eso, te oiremos después, eso que dices no es verdad. ¿Y tú qué, como cristiano, haces lo que estás diciendo? Debemos reconocer, hay una oposición constante de incrédulos que se manifiesta en sus palabras. Quienes han tratado ustedes de predicar a su familia lo saben. Sus familiares se han burlado, sus familiares les han agredido, sus familiares han hablado mal de ustedes. Pero noten que esta es la manera en la cual el apóstol se conduce. Es aquí una fila distinta a la anterior. Esta es la fila de los que hacen el bien a los que te hacen mal. Y por cierto, esto no solamente se los dijo a los corintios. En Romanos capítulo 12, versículo 17, el apóstol también habló a aquella iglesia acerca de esta actitud. Porque aquí se levanta un principio que debemos aplicar continuamente como cristianos. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Y qué es entonces lo que tengo que hacer cuando hay una agresión? ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando hay una maldición de parte de alguien? Cuando habla mal de mí. Versículo 20. Si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué? ¿Estamos leyendo bien? ¿Es correcto lo que dice? Si tuviere sed, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Esas ascuas de fuego es una frase que simboliza una carga de conciencia sobre la persona, que puede ser utilizada para que más adelante la persona sienta un pesar por actuar de esa manera y reconocer el Evangelio. Hemos sido llamados, notan, a ser instrumentos de bendición a los hombres. Y ellos te perseguirán, y ellos te atacarán, pero has sido llamado a bendecirlos, has sido llamado a ser un instrumento. Este es el corazón de José, recuerdan en Génesis, siendo de bendición a sus hermanos, pese a que ellos lo habían agredido y vendido. Es el corazón de Moisés, siendo bendición al pueblo, pese a que ellos habían renegado de su liderazgo. Es el corazón de cada profeta del Antiguo Testamento,
estando dispuesto a bendecir al pueblo de Israel, pese a que ellos lo rechazaron. Y debes reconocer esto: todos ellos fueron ejemplos del más grande ejemplo de bendición por maldición, nuestro Señor Jesús. El mismo Señor recibió maldiciones cuando le llamaron hijo del diablo, cuando le dijeron que era un blasfemo, cuando dijeron que tenía demonio. Todos ellos se burlaron de él. Su propia familia se burló de él. La gente de su pueblo se burló de él cuando lo consideraron no más que un hijo de un carpintero, y su familia lo menospreció. ¿Y cómo fue que él respondió a eso? Con una cruz. Él puso su vida para salvar a sus detractores. Él puso su vida para salvar a aquellos que se burlaban de él, ¿cierto? Él puso su vida, él tomó la posición de esclavo para salvar a los que estaban esclavizados del pecado. Él actuó con bendición. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, si me acompañan, primera de Pedro, capítulo 2, en el versículos 21 al 23, Pedro es muy claro acerca de la actitud que debemos tomar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Noten esas palabras. Esto nos muestra el corazón no solamente de Pedro, sino el corazón del Señor, ¿cierto? Él fue ministro de misericordia y se nos llama a seguir sus pisadas. Esto es lo que debemos hacer cada uno. Es como el niño que camina detrás de las pisadas del Padre en medio de la nieve. Tenemos que seguir esas pisadas. Y por cierto, esas pisadas no son en medio de un parque muy hermoso en un día soleado. Esas pisadas, como lo dice en términos del Salmo 23, son en medio de valle de sombra de muerte. Y ahí es donde dice el salmista: no temeré mal alguno. Ahí el Señor será mi pastor. Noten que en segundo lugar, hay una segunda actividad en la agenda de Pablo. Está ahí en el versículo 12, cuando dice: padecemos persecución y la soportamos. Pablo es un experto en persecución. Basta leer el capítulo 11 de 2 de Corintios para darnos cuenta que este hombre no solo tenía una larga carrera en persecución, sino podríamos decir que él había hecho maestría y doctorado en persecución. Pero no porque él hubiera sido un perseguidor de la iglesia, sino porque él había sido perseguido. Él había sido perseguido por causa de Cristo. Allá en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 24 y 25, dicen: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Y cuando nos preguntamos por qué es que padeció todo esto, creo que ustedes saben la respuesta. Él lo padeció todo, ¿por qué? Por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Y deben saber lo siguiente: la persecución está garantizada para los que quieren vivir en Cristo. La persecución está garantizada para aquellos que están dispuestos a salir a predicar. El rechazo, las burlas, está garantizado para aquellos que determinan en su corazón predicar el evangelio a sus familiares, a sus vecinos, a sus amigos y compañeros de trabajo. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, Pablo mismo escribió a su discípulo Timoteo y le habló acerca de lo que debía pasar. Y dijo de manera clara: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Aquí es donde cada uno tenemos que preguntarnos: ¿cómo estoy padeciendo por causa de Cristo? Y si tu respuesta tal vez es: no estoy padeciendo, no estoy siendo perseguido, nadie se está burlando de mí, nadie me está rechazando, la siguiente pregunta es: ¿a
¿A quién estás llevando el mensaje? ¿A quién le estás predicando? ¿A quién has estado compartiendo del Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que con determinación predicaste el Evangelio a alguno de tus familiares o a algún amigo cercano? ¿Cuándo fue la última vez que por el Evangelio alguien estuvo dispuesto a cortar su amistad contigo porque eres cristiano o cristiana? Si es para llorar. El cristiano ha sido llamado a padecer. El cristiano sufre violencia verbal, el cristiano sufre violencia emocional y en algunos casos violencia física por Cristo. Pero esto no significa no recurrir a las instituciones y a las leyes en algún momento. Pero esto sí significa no indignarse. Y esto nos libra de muchas depresiones. Y quiero decir esto, que aún a veces en medio de la congregación no estamos dispuestos a padecer por Cristo, porque cuando tal vez en algún momento alguien tiene otra opinión distinta, cuando en algún momento tenemos que ceder por causa del ministerio, la indignación inmediatamente salta de nuestros corazones y lo que surge de ahí es una frase como: ¿cómo puede ser posible que yo sea tratado de esta manera? Nuestros corazones entonces orgullosos rápidamente se expresan, se manifiestan. Quiero decirles aquí que la palabra soportar que ven ahí, la palabra soportar significa sostener firme. Es el soldado firme en la batalla, es como el que aguanta la respiración bajo el agua, es sostenerse firme en la prueba. Y ya lo vimos ayer en Primera de Pedro capítulo 2, Primera de Pedro capítulo 2, pero en el versículo 20, cuando el Señor dice: ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que sufriste injustamente por causa del Evangelio de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que padeciste por causa de predicar el Evangelio? Pablo dice: ¿saben cuál es la manera en que respondo a las persecuciones de mi familia, de mis amigos y de mis vecinos? Las soporto. Me aguanto. Las aguanto en la fe en mi Señor. Y en tercer lugar, vean, está en el versículo 13. En tercer lugar, esta es la tercera actividad, la tercera actitud en la agenda de Pablo. Aquí nos va a decir también Pablo por qué es que él se considera un instrumento de misericordia y por qué cada cristiano debemos serlo así. Nos difaman y rogamos. La palabra aquí para difamar es blasfemia. Es una acusación impía. Son palabras agresivas que calumnian, son burlas, son acusaciones falsas, son críticas sobre el comportamiento y tus creencias. Pablo fue un hombre grandemente difamado. Cuando llegaron allá a Filipos en Hechos 16, ¿recuerdan? Él fue acusado junto con Silas de ser hombres que alborotaban la ciudad. Esto los llevó a la cárcel. ¿Recuerdan? Allá en capítulo 16 los llevó a la cárcel. Pero Pablo aquí está hablando de una difamación que era prácticamente una costumbre en su vida. Y Pablo no era un masoquista. La difamación en realidad es una herramienta de Satanás para desvirtuar la obra de Dios. La difamación surge de la mentira para perjudicar a alguien. Y estoy seguro que si tú has buscado vivir tu vida como un cristiano y una cristiana, seguramente en algún momento has sido difamado o difamada. Y tal vez en algunas ocasiones esa difamación puede venir dentro de la iglesia. Pero debes recordar esto: los hombres y mujeres de Dios son continuamente atacados. Así lo fue José con sus hermanos, así lo fueron Moisés y Aarón en medio de Israel, así lo fue David de parte de Nabal y Ana de parte de Elí, así lo fue el mismo Señor, calumniado en Juan 8, acusado de ser un mentiroso, acusado de tener demonio. El profeta Jeremías dijo con mucha precisión, encerrando en sus palabras
todos los ejemplos bíblicos en Lamentaciones 3:45, nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Esta es la biografía del cristiano que está dispuesto a predicar el Evangelio. Es un cristiano que debe padecer, que debe sufrir, que debe esforzarse, que ha sido llamado a salir de su burbuja de comodidad, que ha sido llamado a dar prioridad al mandato de Dios. Y esto es suficiente para que nosotros tomemos acciones y pensemos qué estamos haciendo en nuestra vida. Debemos tomar acciones, debemos ir hacia la humildad, debemos dejar el orgullo del mundo, debemos centrarnos en la verdad cristiana y debemos reconocer entonces que la respuesta correcta a aquellos que nos difaman, ¿cuál es? Rogamos. ¿Rogamos qué? ¿Les pedimos que no nos ataquen? ¿Que por favor les suplicamos que no nos agredan? No. La palabra aquí es muy importante porque significa colocarse al lado. Y es la palabra que es utilizada para hablar en Juan 16 acerca del Espíritu Santo, el paracaleo, el consolador. En otras palabras, la actitud correcta hacia quienes nos difaman es buscar reconciliarles, como dice la versión de las Américas. ¿Reconciliarles con nosotros? No. Recuerda una cosa, tú vas a predicar el Evangelio y esto va a ser una ofensa para las personas. La reconciliación entre el mundo y el pueblo de Cristo es imposible. Si tú quieres ser una mujer o un hombre cristiano que predique el Evangelio y que viva en pureza y que dé testimonio, esto nunca te va a llevar a una reconciliación con el mundo. ¿A qué clase de reconciliación entonces se refiere? Se refiere a la reconciliación del mundo con Cristo. Se refiere aquí al Evangelio. Pablo lo que está diciendo es que cuando él recibe una difamación, él entonces, su respuesta hacia ello es el Evangelio, es predicar el Evangelio. Él no está preocupado por su propia autoestima. Él no está diciendo, me hablaron mal, ellos me agredieron. Él no está llorando, las lágrimas no están saliendo porque él fue atacado. Él está respondiendo, predicando el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? ¿Qué es lo que entonces el cristiano tiene que decir? Arrepiéntete y cree en Cristo como tu Salvador. Arrepiéntete para que no vayas a un infierno de condenación. Arrepiéntete porque aún esta clase de actitudes te llevarán a una condenación lejos de Dios. Y Cristo vino para pagar por este pecado. Esta blasfemia, este ataque, esto que me estás diciendo, Cristo pagó por ello en la cruz. Y esto debe llenarnos de gozo, ¿cierto? Porque estas son precisamente las palabras, esta clase de palabras fueron las que el Señor dijo en Lucas 23:34. Esas palabras son como letras de oro que se levantan por encima de la cruz de Cristo y que nos muestran su corazón. Esas palabras son aquellas por las cuales tú y yo estamos aquí. Y esas palabras del Señor fueron estas: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este es el corazón, hermanos, que debemos tener cada uno de nosotros ante la persecución y ante la tribulación. Debo decir que la iglesia cristiana de nuestros tiempos está tan acomodada, es tan orgullosa, es tan deseosa de tranquilidad y paz, que tristemente no ha considerado estas palabras. La difamación, la persecución, los ataques, las burlas, todo aquello que pueda recibir por ser cristiano o cristiana, deben ser respondidos con una sola cosa: el Evangelio. El Evangelio. Y el apóstol Pablo, por eso es que en el capítulo 2, versículo 2, él dijo que cuando fue a los Corintios, se propuso no saber otra cosa sino esta: a Jesucristo
y a este crucificado. El Evangelio es la respuesta que tenemos para el mundo. El Evangelio es la respuesta que tenemos para los que nos atacan. No sabemos otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Amén. ¿Estás haciendo esto en tu vida? ¿Qué tanto estás caminando en humildad, predicando el Evangelio y estando dispuesta a padecer por causa de Cristo? Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias porque a través de ella nos has mostrado nuestros corazones, tan necesitados de una perspectiva humilde. Perdónanos, Señor, cuando como iglesia hay tanto orgullo que cualquier agresión, cualquier ofensa es tomada como una gran ofensa. Cuando cualquier ataque y persecución es tomada con gran indignación. Perdónanos cuando nos hemos colocado nosotros en el centro de nuestros corazones y cuando no hemos respondido con misericordia hacia quienes atacan tu nombre y blasfeman de tu palabra. Danos tu gracia, Señor, para que cada uno de los cristianos que están aquí, cada uno de los que has llamado a ser tus hijos, tomemos una perspectiva correcta de lo que significa padecer por ti. Que cada uno de nosotros estemos dispuestos a sufrir, a esforzarnos y padecer, a sacrificar, a dar prioridad a lo que nos has llamado para predicar el Evangelio. Danos tu gracia, Señor, para que cada uno de nosotros estemos dispuestos a seguir tus pisadas. Y si hay alguien aquí que se ha conducido como un cristiano o cristiana, pero en una vida cómoda, que ha creído que el cristianismo es una religión de éxito y prosperidad, te suplico, Señor, que le des la perspectiva correcta y que le muestres mediante tu Espíritu que esta no es la clase de vida a la cual has llamado a tus discípulos, y que le muestres que esa clase de pensamiento es un pecado, pero que Cristo en la cruz pagó por esos pecados. Padre, te rogamos porque hagas de nosotros una iglesia dispuesta a padecer, una iglesia dispuesta a esforzarnos y a sufrir, y que a la par del apóstol Pablo y de muchos hombres y mujeres en tu palabra, podamos también nosotros ser partícipes de esa obra a la cual nos has llamado. Te pedimos, Señor, por tu misericordia, por todos aquellos de los cuales hemos recibido ofensas y oposición, y te suplicamos, Padre, que en tu gracia tengas misericordia de ellos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.